Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons Buenas démarrer tardes a todos. Vamos a iniciar estas previsiones de cosecha melocotón nectarina 2023. de la traduction. Evidentemente, pueden utilizar la interpretación simultánea al español y al italiano, yendo a elegir donde les aparece el globo a la parte de su pantalla y allí pueden escoger sea el idioma de sala, el francés, o el español o el italiano. Vamos pues a iniciar estas previsiones. Tenemos a George Cancios de la cooperativa CEPOP del norte de Grecia. Para España, Xavier Bassols de la Federación de Cooperativas Españolas y Manel Simón, director de Afrucat de Cataluña. Para Italia, Elisa Macchi, directriz del CSO Italia, Emilia Romagna, y para Francia, Bruno Darno, de la Melocotones y Albaricoques de Francia, C'est jamais las un- previsiones de cosecha no son nunca un ejercicio sencillo, incluso cuando no hay problemas meteorológicos importantes. Cuando hay heladas, bueno, entonces se deben estimar sus potenciales de producción. Pero este año estamos ante una situación algo inédita, ante bueno, algunos problemas meteorológicos para algunos, por ejemplo, que se iniciaron hace unos pocos días, como las inundaciones en el norte de Italia de hace unos pocos días. Por lo tanto, no era posible estimar las pérdidas que esto puede generar. Por lo tanto, este año ha sido muy complicado poder hacer una estimación de la cosecha y vamos a presentar el potencial de producción que más bien lo que se prevé recolectar, porque la situación va evolucionando día a día y luego ya hablaremos de ello con los ponentes españoles y la sequía que están sufriendo, y hoy en día es difícil poder estimar des conditions las météo. pérdidas que esta sequía va a producir, porque, bueno, estas pérdidas serán más o menos importantes en función de la evolución y hoy por hoy es muy difícil hacer una estimación. Vamos a empezar haciendo una pequeña ronda con la campaña 2022, que fue marcada por el hielo, especialmente en el norte de España, y voy a dejar la palabra a Xavier Bassols para que nos hable de esta campaña de 2022 que ha estado marcada por las heladas que se produjeron en primavera en el norte de España. Xavier. Sí, ¿me escucháis bien? Sí, te oímos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues bueno, la campaña 2022, pues ya se sabe muy bien cómo transcurrió y estuvo marcada principalmente pues, por las fuertes heladas que tuvimos en el mes de abril, sobre todo en todo lo que fue el Valle del Ebro, Aragón y Cataluña, pues bueno, con unas heladas que en muchas zonas no las habíamos visto en los últimos 30 años. Y eso, pues claramente condicionó a partir de ahí pues toda la campaña, con una bajada a nivel global de entre el 30 y el 40%. Ya me refiero de producción en España, porque estas dos zonas productoras, tanto Aragón y Cataluña, ya sabéis que representan aproximadamente pues, el 70% de la capacidad productiva de fruta de hueso en España y por lo tanto, pues ahí esa fue bueno, pues la tónica o la consecuencia y la situación que hubo el año pasado en España en cuanto a la fruta de hueso. Las otras zonas productoras, las zonas del sur y las del Mediterráneo, como Valencia, Murcia, bueno, Extremadura, Andalucía, bueno, pues también tuvieron algunas afecciones, no por hielo principalmente, sino por otro tipo de incidencias climatológicas, pero su producción estuvo más en línea con lo que es su capacidad. Por lo demás, pues bueno, pues eso, en el tema de precios y demás, pues bueno, con una campaña tan corta en volumen, pues los precios se defendieron. No cabe duda que el año pasado también estuvo marcado por un incremento de costes muy importante, pero bueno, eh, cabe decir que en general la campaña en cuanto a precios fue bien, en cuanto a volumen no, y que realmente el año pasado lo que salvó a muchas explotaciones en España fue la,
la cobertura de seguros agrarios que tenemos, que hizo posible de que muchas explotaciones, bueno, pues hayan salido adelante en unas condiciones bastante favorables a la hora de encarar esta campaña en la que estamos actualmente. Por lo tanto, pues así estuvo el tema. En algunas zonas, pues una campaña más o menos normal, y en las que tuvimos graves afecciones por hielo, pues bueno, pues entre el mercado que funcionó mejor en los kilos que hubo y agroseguro, pues bueno, pues hemos pasado el año 2022. Merci, Javier. Pour compléter, Manel, presque 400 000 tonnes de déficit. Muchas gracias, Javier. Para completar, Manel, un déficit importante en el norte de España. ¿Cómo han vivido los agricultores catalanes esta campaña 2022? Manel. Buenas tardes, Ah, sí. buenas Manel. tardes, Eric y la resta de colegas. El año pasado, como bien comenta el colega Javier, fue muy dura, ¿eh? Para nosotros perdimos respecto a nuestro potencial productivo cerca del 70% de nuestra producción potencial. Esos son muchos kilos. A nivel de agricultor, como también decía Javier, nuestro sistema de agroseguro, de seguros agrarios, solucionó la papeleta en general a nuestros agricultores, con un nivel de suscripción del seguro muy elevado en Cataluña. La poca fruta que quedó se pudo defender muy bien. Los precios de la fruta que se pudo vender, de la que quedó, fueron muy correctos. El problema ha sido para nuestras centrales cooperativas, SATs, nuestras centrales de confección, con unos costos fijos que en muchos casos obligaron a hacer expedientes de regulación de empleo, a reducir costos al máximo. Todo y así existen unos costos fijos que llamamos inflexibles, que no puedes rebajar más. Y las ayudas de la administración que tuvimos no fueron suficientes, ¿eh? Las ayudas que finalmente se publicaron para ayudar a las centrales frutícolas fueron mediante la vía de minimis. La vía de minimis ya sabéis cómo funciona en función de cómo la tienes de saturada una determinada empresa, puedes llegar a no percibir ayuda. Finalmente, nuestra región se comprometió a solicitar ayudas de Estado, pero hasta el día de hoy no se han presentado, con lo cual el cierre del ejercicio pasado para muchas de nuestras centrales es crítico, porque cuando tú puedes repartir la bondad de una campaña de comercialización ayudando a tu central, esa es una situación, pero cuando tienes pocos kilos, por mucho precio que tengas, nunca va a ser suficiente para poder ayudar a las centrales, ¿eh? Pensemos que ya veníamos de 2 años anteriores con algunas afectaciones de heladas, no tan importantes, estamos hablando de un 25% más o menos, y los productores necesitaban tener una campaña con buenos ingresos. Los productores, vuelvo a repetir, se repartieron el resultado de la campaña entre el resultado de agroseguro, entre la aseguranza y el resultado de la poca fruta que se pudo vender. Pero la campaña, la parte negativa, es para nuestras centrales frutícolas, que llevan en la mochila, en la espalda, un peso que bueno, necesitamos en el futuro compensar a falta de ayudas. Merci, Manel. Donc, effectivement, une prévision. Gracias, Manel. Efectivamente, una previsión española, algo menos de 1 millón de toneladas, faltan unas 400.000 toneladas en relación con el potencial de producción normal. Seguimos esta ronda de intervenciones con Grecia, con George Scansios. Misma pregunta, George. ¿Cómo se ha desarrollado la campaña griega 2022 para los productores de melocotones, nectarinas y pavías? Buenas tardes. Podemos decir que en general la campaña
campaña ha sido correcta y sobre todo la primera mitad de la campaña. Los precios eran buenos, pero a partir del mes de agosto, bueno, y casi durante todo el mes de agosto tuvimos unos problemas debido a las malas condiciones meteorológicas, porque tuvimos mucha lluvia y durante casi todo el mes de agosto pues hubo lluvias y esto tuvo como consecuencia la degradación de la calidad de los frutos. Y esto tuvo su impacto en los precios. Y luego los precios volvieron a subir algo en el mes de septiembre, pero ya estábamos a finales de la campaña. Pero en general debo decir que podemos considerar que para Grecia fue una campaña correcta en cuanto le tonnage de la Grèce. las cantidades, las toneladas producidas en Grecia, digamos que las cantidades se situaban al entorno de lo que se considera la normalidad. O pudimos superar los fuertes daños que tuvimos durante los últimos años. Bueno, a unos 700.000 toneladas de producción, o sea, es casi la producción normal de Grecia. Seguimos con Italia, a Elisa Macchi del CSO Italia, una producción más cercana a la normal después de 2 años difíciles. Le micro, Elisa. Micrófono, Elisa. Scusate. Sí, Buongiorno. perdonen. Buenas tardes a todos. Sí, nosotros la verdad es que hemos tenido una situación distinta a la de España. En 2020, 2021 habíamos tenido este problema de las heladas. Concretamente en 2021 tengo que decir que gran parte de la producción italiana se vio afectada. En 2022 volvimos a una oferta bastante buena, bastante normal. Está claro que el potencial productivo de Italia disminuye un año tras otro, porque constantemente estamos viendo una disminución de las superficies. En 2022, por lo tanto, no podíamos tener el potencial de otros años, pero la producción fue bastante buena. Lo que sí que hemos tenido en 2022 es el problema de la sequía, sobre todo en lo que respecta al norte de Italia. Y nos dimos cuenta cuando empezamos a calcular los resultados productivos y sobre todo en Emilia-Romagna, en lo que respecta a los primeros productos, vimos una reducción que nos llevó a reducir las previsiones en un 10%. Porque 2022 hemos tenido un verano muy cálido, súper seco, con temperaturas por encima de lo normal. Debo decir que esta sequía ha llevado a una cierta disminución de la calidad y el calibre, ya que los frutos eran más pequeños, sobre todo comparando con la media. No obstante, con respecto a la calidad y la conservación del producto y las características organolépticas, la producción ha sido buena. Y es una producción, por lo tanto, que en general ha sido superior en el norte, pero afectada por la sequía. En lo que respecta a la situación en el mercado, Italia evidentemente se ha beneficiado de la mala suerte de España. Dado que España ha tenido una producción inferior por debajo de los niveles normales, nosotros, por supuesto, hemos podido pues aprovecharlo y hemos tenido menos competencia de España. Desde el principio hemos tenido unas grandes peticiones, una demanda incluso a veces superior a la oferta disponible. Por lo tanto, en general, puedo decir que los resultados han sido buenos hasta el mes de julio 2022. Cuando luego llegaron la situación en toda Italia, hay que decir que nos hemos mantenido en los niveles medio.
En lo que respecta a los melocotones y las nectarinas, en general, puedo decir que 2022 ha tenido una buena campaña. Muchas gracias, Elisa. Hay Oh, il y a des gens qui ya sont même pas sûrs. preguntas sobre la previsión de cosechas 2023. Ya llegamos, ya llegamos. Concluimos esta ronda de intervenciones con Bruno Darnaud para Francia. Después de años difíciles vinculados con el hielo, este año 2022 ha sido más bien favorable para la producción francesa y especialmente teniendo en cuenta el déficit español. Sí, buenas tardes a todos. Después de 2021 y 2020, donde habíamos tenido unos años bastante deficitarios con muchos problemas meteorológicos, hemos tenido un año casi normal, sin incidencias de heladas, un año muy precoz, con unas canículas muy fuertes, con 25 días de canícula en Francia. Sobre la calidad de los frutos, de las frutas, tuvimos una calidad bastante excepcional, a pesar de que hubo algunos bloqueos de árboles con calibres inferiores de los que esperábamos, pero desde el punto de vista cualitativo era impresionante. A nivel del mercado, el consumidor estaba presente, se consumió gran cantidad de fruta con una actividad promocional por parte de la distribución muy importante, y como los italianos, la competencia española ha sido mucho más débil, especialmente en la entrada del mercado, y por este hecho se puede decir que hemos tenido una temporada muy satisfactoria a nivel comercial para los productores. Ha sido pues un año muy positivo para la producción francesa el año 2022. Muchas gracias, Bruno. Entramos ya en las previsiones de 2023. Empezaremos por Grecia. El año pasado vimos que no hubo problemas meteorológicos importantes en Grecia. George, ¿cómo se presenta la campaña 2023 para la producción en Grecia? George, micrófono, por favor. El micrófono no está conectado. George, el micro, por favor. Disculpen. Para la campaña 2023, la producción aquí en Grecia deberá alcanzar más o menos el mismo nivel que el año pasado, aunque tal vez ligeramente inferior. En cuanto a los melocotones y nectarinas, esperamos una reducción de un 5% en relación al año anterior, no más de un 5%. Y la reducción será más importante en cuanto a las pavillas, donde tendremos una reducción en relación al año anterior de un 4%, pero de menos 14% en relación a la media de los últimos 5 años. El invierno ha sido un invierno suave. La temporada ha empezado con una precoz, ha sido más bien precoz, de una semana, se ha anticipado una semana, pero en este momento ya hemos perdido esa semana de ventaja y estamos, digamos, retrasados de unos 7 días como consecuencia del frío del mes de abril, puesto que el mes de abril ha sido el mes más frío de los últimos 15 años, en abril. Y luego en mayo sigue siendo un mes tampoco no muy bueno, mucha lluvia, llueve casi todos los días. No sabemos todavía si esto podrá afectar la calidad de la fruta y de los frutos. No lo sabemos. Tenemos que esperar todavía más o menos un mes para poder tener la certidumbre y saber si los árboles van a conservar la fruta, porque, bueno, el hielo, el frío, bueno, el invierno, como digo, el invierno era más bien cálido, no ha hecho frío, el frío ha venido después. ¿Y cuál es la evolución de las superficies del vergel y en cuanto a las distintas variedades? Bueno, en cuanto a los melocotones, vemos como en los últimos años se ha producido una reducción de las hectáreas plantadas. Esto se debe al rendimiento económico en primer lugar, y en los últimos años, digamos que este rendimiento económico no era nada bueno
Y por este motivo, muchos productores lo que hacen es arrancar los melocotoneros y los sustituyen por nectarinas, y es por este motivo que durante los últimos años hemos tenido un aumento de nectarinas, pero sobre todo en kiwi, cerezas y albaricoques. Allí es, digamos, donde se está reorientando el productor, sobre todo en kiwis. Kiwis ha habido un gran incremento de la producción griega. ¿Y las melocotones pavía? Bueno, se mantienen más o menos al entorno de los 350.000 toneladas, 400.000 toneladas, digamos que se mantienen estables. Gracias, George. Efectivamente, la producción griega, que es relativamente estable, si podemos ver las diapositivas, para estos últimos años con una reducción de un 20%, de un 5% para las melocotones y nectarinas y más para... Y bueno, en relación con lo que se verá con las otras cuencas de producción, con una previsión, con un potencial de producción, una posición griega que se debería situar al entorno de 665.000 toneladas para este año, sea cercana al potencial normal. Continuamos y pasamos a Francia. Como lo decía, estamos confrontados a problemáticas meteorológicas importantes. En Francia, a lo mejor menos que en Italia y en España, pero con grandes dificultades para poder estimar estos problemas climáticos y meteorológicos. Por lo tanto, dejaré que Bruno nos explique un poco cómo se presenta esta campaña a nivel de las distintas cuencas de producción. Hemos tenido un invierno más o menos correcto y una primavera, digamos, en la que no se han producido heladas significativas en las 3 regiones de producción. Podemos decir que tenemos una situación más o menos normal, salvo que hay un cierto retraso en la vegetación. El mes de abril y el mes de mayo podemos considerar que lo que tenemos son unos 8 días de retraso si lo comparamos con los años anteriores, pero que eran años muy precoces. El segundo aspecto, y ya lo has dicho, es que tenemos en los distintos departamentos del sur, donde hay productores de melocotones y nectarinas, y especialmente en Pirineos orientales, hay decretos sequía, y por lo tanto hay una evolución que tenemos que seguir muy de cerca. En primer lugar, la evolución meteorológica y climática, porque estos días está lloviendo un poco, cosa que será positiva, pero no sabemos si esto va a durar pero de todas formas esto no resuelve los problemas de sequía, lo único que hace es retrasarlos un poco, y tenemos que esperar para ver qué es lo que va a acontecer en las próximas semanas. Y desde este punto de vista podemos decir que tenemos una situación más o menos normal en cuanto a las cantidades. Y en cuanto a la sequía, pues lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento para ver cuál es la evolución. Puede ser una evolución, por ejemplo, relacionada con el calibre. El calibre el año pasado con la canícula pues tuvo una afectación, y la falta de agua tendrá tal vez influencia tanto sobre la cantidad como sobre el calibre de la fruta si no se consigue tener estas plantaciones que vayan hasta el final de la producción. Dejando de lado estos 8 días de retraso a nivel cualitativo, las cosas van bastante bien, pero tenemos que vigilar esta sequía, porque recuerdo, los Pirineos orientales son el departamento hoy por hoy más afectado. Los otros departamentos también tienen estos decretos sequía, y vamos a seguir la evolución. El agua será el principal factor a tener en cuenta en esta campaña. Bueno, ¿nos puedes dar un poco los detalles en función de las distintas cuencas de producción? Por ejemplo, el Roina-Alpes, tenemos en azul los melocotones y en violeta las nectarinas. En
Rhône-Alpes, la media de los años de 17-21 afectada por las heladas. El año pasado, como una producción más o menos normal de unas 40.000 toneladas de melocotones y nectarinas, ninguno, como decía Bruno, ninguna afectación climática importante. Y bueno, hay que esperar qué sucederá con la sequía. Y estas son las cuencas del norte que se ven menos afectadas por la sequía. Continuamos con la Provenza-Alpes, Costa Azul, el de 2017-21 afectados por las heladas. El año pasado y este año ninguna incidencia climática importante que destacar. Y aquí también las zonas de irrigación basadas, bueno, con el Roina permiten garantizar el suministro de agua y pueden permitir llegar al fin de esta campaña a pesar de que las precipitaciones también son deficitarias. Donde la situación es más complicada es en el Languedoc-Rosellón, donde tenemos una sequía histórica y efectivamente los decretos de las prefecturas que se han dictado pues son en zonas, hay restricciones importantes. En estas previsiones de cosecha no se ha avanzado las pérdidas vinculadas a esta sequía porque no hay nadie en este momento capaz de decir dónde se van a situar estas pérdidas en función del clima. Como se decía actualmente, Bruno, hay algunas lluvias estos días, pero también hay cuestiones administrativas que son todavía más difíciles de prever que la meteorología, decretos de las prefecturas que pueden ser muy radicales, que pueden llegar incluso a prohibir que se riegue en ciertos campos. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que va a acontecer. Estas previsiones de cosecha es un potencial de producción más que las auténticas previsiones de cosechas, e intentaremos a mediados de junio con las actualizaciones que hacemos para ver cuál es la situación, pero incluso en ese momento será difícil saber exactamente cuál es la situación. Para hablar de la previsión de Languedoc-Rosellón, un potencial de producción que había sido óptimo porque no había habido heladas ni incidencias meteorológicas importantes, salvo la sequía, que repito, que empieza a afectar a todas las plantaciones y que penaliza el calibre. Los primeros melocotones van a venir los próximos días, pero nos damos cuenta que el calibre no está allí, no hay el calibre que se esperaba. En la mayoría de vergeles hemos tenido restricciones hídricas y el suelo está seco ya a principios de temporada, por lo tanto es una situación muy complicada. A nivel global, a nivel francés, una producción muy cercana a la del año pasado, o sea, un potencial de producción esperando que se pueda expresar plenamente si la climatología y la administración acompañan y permiten, por ejemplo, regar todas las plantaciones durante toda la temporada. Por lo tanto, hay este potencial de producción óptimo, pero parece que esto deberemos revisarlo a la baja y sobre todo también la reducción del calibre, esperando que no haya restricciones más que no haya más restricciones que las que conocemos hoy en día. Se prepara esta campaña con algunas incertidumbres, ¿no? ¿Verdad, Bruno? Sí, tenemos incertidumbres relacionadas con el volumen y la calidad y estamos en un contexto inflacionista. Los costes de producción han aumentado. Consideramos que el año pasado en el melocotón como mínimo aumentaron entre un 12 y un 13% los costos de producción. Y este año consideramos al entorno de un 10%. Por lo tanto, estamos negociando con la gran distribución y con la distribución, negociaciones que son constructivas por este momento, pero hay una fuerte influencia del primer precio y hay un debate importante entre la distribución y la producción francesa, y vamos a ver cuál será la actitud del consumidor en un contexto de reducción del poder adquisitivo. Por lo tanto, hay muchas incertidumbres, pero bueno, con el trabajo que se ha hecho con los distribuidores franceses y también, bueno, pues tenemos una incertidumbre en cuanto al inicio de campaña porque sabemos que vamos rezagados y desde el punto de vista cuantitativo también tenemos muchas dudas. Es una espada de Damocles que tenemos encima de la cabeza, pero nos preparamos, esperamos que la climatología nos va a ayudar, la meteorología también, esperamos que el sol el año pasado nos permitió hacer una buena temporada y esperamos que este año pues llueva un poco, especialmente en los departamentos más afectados por la sequía. Con los
los distribuidores pues estamos discutiendo, bueno, y sabemos que el juez de paz es el consumidor y hay que encontrar un precio atractivo para que consuman melocotones y nectarinas en 2023. Hay una pregunta sobre los costes de la producción. A nivel de vuestra zona de denominación protegida, estos costes, ¿cómo los estimáis? El incremento el año pasado más de un 12% los costes de producción y este año esperamos que será de un 10%, es decir, que nos acercamos globalmente a los 2 euros del coste de producción como media en Francia. 2 euros de coste de producción. Bueno, ya hemos hecho esta ronda para ver la producción francesa, que se situará al entorno de los 120-230.000 toneladas. Y si podemos volver a los gráficos, veremos esta estabilidad en relación al año pasado y en relación a las del 2017-21 que se habían visto afectadas por las heladas. Y aquí pueden ver la distribución geográfica, con el dominio del Languedoc-Roussillon en Francia. Pasamos a Italia. Una pregunta, Elisa. ¿Cómo se presenta esta campaña en Italia con las inundaciones, importantes inundaciones, que hemos podido ver en las distintas, noticias televisivas y otras? Emilia-Romagna se ha visto muy afectada. ¿Y cuál va a ser la repercusión en la producción? Bien, sí, Emilia-Romagna se ha visto afectada por estas precipitaciones gravísimas. 2 días, el 17 y 18 de mayo, realmente ha sido desastroso. Y, perdón, porque oigo el teléfono, disculpen un momento. Sí, lo siento, es que me estaba sonando el teléfono. Como decía, estamos hablando de una zona, la Romaña, que se ha visto especialmente afectada. Es la zona de la Romaña la que más se ha visto afectada, no toda la Emilia-Romagna. Y cuando hablamos de Romaña nos referimos a Rávena, a la provincia Sena, a Bolonia. Bolonia es Emilia-Romagna, se ha visto un poco menos afectada. Y Rímini, mientras una parte también de Ferrara y también Módena, más o menos para dar los datos generales. En estos momentos aún no podemos cuantificar los daños porque el agua todavía anega muchos terrenos, está embarrado, ha habido también ciertos desprendimientos en la zona montañosa y los Apeninos. Por lo tanto, es probable que la producción sea más baja de lo que habíamos previsto anteriormente. Y esto es algo que veremos sin duda. Hemos hablado con algunos de nuestros socios, pero creemos que antes de 2 o 3 semanas desde hoy no vamos a poder saberlo, porque hay que esperar a que se retire un poco el agua para poder ver qué parte del árbol se ha visto directamente afectada por estas trombas de agua. Por lo tanto, es imposible, en mi opinión, es imposible ahora mismo hacer una estimación de los daños. Lo que sí que podemos decir es que evidentemente los datos que voy a presentar hoy tienen que ver con las previsiones anteriores a estas lluvias torrenciales, porque precisamente estábamos trabajando con respecto a los datos y estábamos en los días previos elaborando nuestras previsiones. Habrá, por lo tanto, que quizá cambiar esto dentro de un tiempo. Antes de estas precipitaciones que afectan a una zona importante del cultivo de los melocotones, pero una zona muy concreta del norte, no de toda Italia, afortunadamente, lo que sí que podemos decir es que en cuanto a la superficie hemos calculado una reducción del 3-4% con respecto al año pasado, una reducción de la superficie, sobre todo para el norte de Italia, mucho más para el norte que para la parte sur. El sur de Italia se mantiene más o menos estable.
Podemos decir que Italia, antes de estas lluvias torrenciales, con respecto a la producción de melocotón y nectarina, ya presentaba una diferencia entre el norte y el sur. La situación productiva en el sur se planteaba como una situación bastante buena, todavía es así, y de hecho hemos calculado un 4 o 5% más con respecto al año pasado, sobre todo por el hecho de que la situación es bastante parecida a la de 2022, las superficies son estables, por lo tanto no consideramos que haya ningún problema en particular. En el norte, aparte del tema de las lluvias, está el problema de las heladas que golpearon mucho el norte de Italia a principios de abril. Y durante el último periodo, por supuesto, bueno, no es que hablemos de precipitaciones masivas, pero sí que había grandes contrastes térmicos, temperaturas superiores a las normales, es decir, que la producción del norte ya se veía afectada por estos patrones climáticos. Por eso habíamos calculado que podía haber una variación de 10, 15, 17% para el Piamonte y menos 40% para Emilia-Romagna con respecto a 2022 en cuanto a los melocotones y las nectarinas. Por supuesto, este episodio de precipitaciones torrenciales van a afectar sobre todo a las nectarinas, porque en Emilia-Romagna sobre todo lo que se cultivan son nectarinas y por lo tanto sobre todo la parte de la producción italiana medio tardía. Porque es la que se va a ver más afectada. El resto yo creo que será mejor, será bueno. Ahora bien, los datos italianos van a depender de lo que se evalúe en Emilia-Romagna. Lo que sí que puedo decir es que creemos que el sur presentará una buena producción y en el norte seguramente habrá una reducción, sobre todo en las nectarinas que están más presentes en Emilia-Romagna. Daños, por supuesto, ha habido muchos, pero esperemos que sean más limitados de lo que uno ve en los medios de comunicación. Y a nivel del avance de la maduración, creo que también se prevé un cierto retraso en relación a las primeras cosechas, ¿verdad? En el sur nosotros sí que hemos señalado un retraso de maduración con respecto a 2022. En cambio, en el norte nos mantenemos estables. Bueno, vamos a ver esto en detalle. Efectivamente, empezamos con el sur de Italia, que es la gran zona de producción, que representa más de la mitad de la producción italiana y que no se ha visto afectada por este problema de inundaciones y por lo tanto un potencial de producción ligeramente superior este año al que era el año pasado, más o menos igual, pero un potencial de producción que se sitúa en melocotones, nectarina y pavías, esto en el sur de Italia. Bueno, el centro de Italia, una región menor, pero también una estabilidad, producción que podemos considerar normal. En el norte de Italia, que se ha visto más afectado por las heladas, aquí también hay una pequeña reducción de producción en la zona de Venecia y también en el Piemonte. Y es una reducción estructural que se produce en el norte de Italia, combinación de problemas climáticos y problemas de reducción de superficies. Y finalmente, Emilia-Romagna, las heladas habían afectado ya el potencial de producción y tendremos que ver cómo han afectado las inundaciones de estos últimos días con estas plantaciones todavía inundadas y ver cuál va a ser el impacto sobre el potencial de producción estimada por los colegas del CSO en el momento en que se produjeron estas inundaciones. Por lo tanto, una producción italiana, un potencial de producción que se debería situar al entorno de unas 930.000 toneladas, un 8% menos que el año pasado y un 10% menos que la media de los años 17-21. Por lo tanto, la combinación de heladas
en el norte de Italia reducción de superficies y tendremos que ver el impacto real de estas inundaciones para añadirles una reducción suplementaria a esta potencial de producción de 2023. En el reparto, el sur domina francamente porque Emilia-Romagna es la segunda región en importancia y se ha visto afectada por las heladas y ahora por las inundaciones. Concluiremos con España este año con el problema de la sequía, que es especialmente fuerte en toda España, y tal vez dejaremos la palabra a Manel para que nos explique cuál es la situación en Cataluña, que es tal vez una de las regiones más afectadas con el problema de la sequía. ¿Cómo se presenta la situación en Cataluña y cómo estimáis el potencial de producción, cómo se verá afectado o no por culpa de la sequía? Manel. Bueno, mis primeras palabras me gustaría que fuesen de solidaridad y apoyo para los colegas de la Emilia-Romagna, que hemos tenido mucha relación, Elisa, y un poco destacar la curiosidad de que justamente yo creo que hace una semana que estuvimos reunidos con la DG Agri para explicar los problemas que nos encontramos esta campaña con Simona Caselli, la presidenta de AREFEL, y curiosamente ella presentaba un panorama desolador con el exceso de agua y yo presentaba un panorama desolador por la falta de agua. Los dos extremos ahora, Elisa, ¿no?, que nos encontramos. Y los dos extremos muy críticos, ¿no? Porque por un lado se te puede morir el árbol por inanición, por falta de alimento. Recordemos que el agua es el vehículo de la alimentación de la planta. Y por otro lado se te puede morir el árbol por falta de oxígeno, ¿no?, por ahogo de la planta. Por lo tanto, los dos extremos son críticos. En cuanto a Cataluña, se caracterizaba esta campaña por ningún incidente climático grave. No hemos tenido heladas ni hasta el momento granizada, a excepción de una pequeña granizada el 7 de mayo que en cuanto a fruta solo afectó a 70 hectáreas, no más, con lo cual se estaba presentando una campaña sin incidentes, con muy buena floración, con cierto retraso en la recolección, pero este mes de mayo, a diferencia de lo que he estado oyendo de Grecia y Francia, aquí ha hecho mucha calor, se han adelantado o se ha puesto en su lugar en el momento de recolección. Estamos en una situación normal de recolección ahora mismo. Por lo tanto, no incidentes climáticos, no granizo, no helada y no agua, no lluvia. Esto es lo peor. Está claro que la zona más grave por falta de agua es la zona que depende del pantano de Rialp, y esto es el canal de Urgell. El canal de Urgell riega toda una zona que es la más importante de manzanas y peras de Cataluña y de España. En esta zona fuertemente penalizada por la falta de agua, cultivamos o tenemos en producción cerca del 55% de nuestras manzanas y peras y solo el 7% de melocotones y nectarinas. Para que os hagáis una idea, en esta zona de producción del canal de Urgell se anunció hace semanas atrás que solo había agua para un riego, una sesión de riego para todo el verano, que se va a suministrar durante junio exclusivamente para la supervivencia de los árboles, no para tener producción. Está restringido ese riego que va a haber en el canal de Urgell a los árboles, a los leñosos, solo para preservar su supervivencia, y los otros cultivos no pueden regar ahora mismo. En la zona más importante de producción de Cataluña, como saben ustedes, es el
el Bajo Segre, el Baix Segrià principalmente. Esta zona está regada principalmente por el canal de Cataluña y Aragón, también por la zona sur del Segarra-Garrigues, entre otras zonas, ¿no? Estas zonas de riego ahora mismo tienen restringido su riego a un 50% aproximadamente. Por suerte, son las zonas más profesionalizadas, con un riego muy tecnificado, haciendo un uso muy eficiente del agua, pero ahora mismo, en inicio de verano, estamos con una restricción del 50% del agua de riego. Esto es muy grave. Aquí, en la zona Bajo Segre, no padecemos por la supervivencia de los árboles, pero hay una gran incógnita en cuanto a la producción. Por lo tanto, las estimaciones que hemos hecho a día de hoy es si podemos regar normalmente nuestros campos. Otro escenario, así como sí que hemos hecho un escenario para la zona del canal de Urgel, donde estimamos que pudiéramos perder toda la producción. En cuanto a melocotón y nectarina, hemos hecho el escenario de producir normalmente en el Bajo Segre y el 7% de Cataluña, que sería el canal de Urgel, el melocotón y nectarinas, darlo por perdido. En esos dos escenarios preveemos tener un 4% más de la media de los últimos años, exceptuando el 2022 de las estadísticas, tal como estaba mostrando Eric, pues el año pasado distorsiona mucho las estadísticas. En respecto a la media 17-21 esperamos un 4% más, pero en un supuesto de que perdamos el 100% de la fruta de hueso del canal de Urgel, el escenario va a ser de un menos 5% respecto a esa media, ¿de acuerdo? Pero esta previsión con toda la cautela que implica el que no tenemos certidumbre del agua que vamos a tener. Hay una novedad ahora mismo, es de que en estos momentos está lloviendo en toda esta zona, está lloviendo. Pero esto no nos va a solucionar muy poca cosa. Nos falta agua en la cabecera de los ríos, nos falta agua en los embalses que nos deben suministrar agua durante todo el verano. Evidentemente que llueve ahora es un alivio para los campos, pero el problema está que debemos regar en junio, que debemos regar en julio, que debemos mantener el crecimiento del fruto. Entonces vamos a ver sobre la marcha, semana a semana, qué es lo que sucede y si en la cabecera de nuestros embalses, en el Pirineo, si realmente ahí se pueden concentrar agua o no. Desde el punto de vista de calidad, las especies más precoces, como puede ser una cereza, se ha visto como esa falta de agua ha favorecido mucho el que el producto no se corte, no se agriete y que el producto tenga una alta concentración de azúcares en términos de grados Brix, con lo cual estimamos que la producción que podamos tirar adelante este año debería ser excepcional en términos de sabor. Y yo creo que me quedaría aquí, Eric. Merci, Manel. Gracias, Manel. Javier, para completar, la situación en Aragón es similar a la de Cataluña. Bueno, la producción en este 2023 a nivel de España en general, pues bueno, pues pinta en el sentido de cómo están en este momento los campos, que era lo que decía ahora Manel, pues está bien, está bien porque no ha habido grandes afecciones climáticas en ninguna de las zonas productoras de España hasta ahora, ni en el sur, tampoco aquí en el norte. Pero claro, pues la gran preocupación viene
a raíz de cómo está la situación con el agua, que era lo que estaba explicando ahora Manel, porque desde luego, si se tienen que recargar nuestros pantanos, tienen que hacerlo ahora en 15 días, porque en esta zona los meses de junio, julio, agosto suelen ser épocas de muy poca lluvia. Y por lo tanto, pues claro, estamos muy preocupados porque ya llevamos todos los 4 o 5 meses de año que no ha llovido, pero sobre todo los meses de abril y mayo, pues suelen ser lluviosos en todas estas zonas y más en el Pirineo. Por lo tanto, son los momentos de que se tienen que recargar los acuíferos y tienen que salir los pantanos llenos de cara a la campaña de riegos de verano. Y esa es la problemática en este momento, pues que esta campaña la empezamos pues con unas reservas de agua. Bueno, el Canal de Aragón y Cataluña, la Confederación Hidrográfica del Ebro, califica la situación de que el sistema de riegos está en la UBI. Por lo tanto, pues estamos en una situación muy difícil y muy complicada de prever cuál va a ser el desarrollo del verano, ni al final qué volumen vamos a tener y con qué calidad. Porque desde luego, ya lo nombraba Manel, si no somos capaces de tener las dotaciones de agua necesarias, que en este momento no están, pues la campaña puede ser muy diferente a lo que podemos estar preveyendo en este momento. Claro. Y desde luego, pues se presenta una campaña con muchas incertidumbres. Si ya el sector primario y el sector de la fruta ya de por sí tiene muchos condicionantes que le pueden afectar, pues este año pues tenemos uno más, que es el de la sequía. Y tenemos problemas, yo creo que Manel me dará la razón, problemas de personal. Estamos teniendo dificultades también para conseguir el personal necesario. Estamos estamos incurriendo normal en unos costes muy altos en las explotaciones. Pero claro que hay que hacerlos, hay que hacer el aclareo, los diferentes trabajos de preparación de campaña, que todos los costes han subido y este año hay algunos inputs que están creciendo todavía y por lo tanto, si al final no podemos sacar la campaña adelante en buenas condiciones, pues la verdad que sería otro año más de no tener, de no poder defender en condiciones la rentabilidad de las explotaciones. En plus, Javier, d'après ce que j'ai compris. Además, de lo que entiendo, Manuel lo decía esta mañana en la reunión del comité mixto, los seguros agrícolas que están muy presentes en España no cubrirían las pérdidas relacionadas con la sequía. ¿Es eso cierto, Manuel? Parece que lo comentabas esta mañana. Le micro. Correcto, Eric. El modelo de agroseguro español, líder y ejemplo en toda Europa, lo que no contempla es los cultivos de regadío, ese tipo de seguro contra falta de agua. Solamente existe un seguro por la sequía que es para los extensivos de secano. Esos cultivos extensivos que depende de si llueve o no llueve, pero todos los cultivos de regadío no existe una aseguranza de sequía, ¿no? Yo me gustaría insistir en un detalle y en un tema comercial, si me permitís, que yo creo que nuestros compañeros de Europa también compartirán, y en línea con lo que decía mi colega Javier, que me adhiero a este comentario. Tenemos unos costes que han ido subiendo y este año son muy altos por cómo ha ido subiendo la mano de obra, por la intensidad de aclareo de este año mucho más exigente, los transportes, y debemos defender nuestros costes con un precio digno, ¿no? Yo creo que con lo que hemos estado hablando hasta ahora en esta mesa de intercambio, se deberían cumplir las condiciones para que todos
pudiéramos defender el producto que nos quede. Y digo que nos quede porque, por lo que estamos viendo, Italia va a tener menos producción, España va a tener menos producción que nuestro potencial, y seguramente que lo que presentemos hoy vaya a la baja, y creo que será posible poder defender con dignidad nuestras producciones en el mercado. Debemos hacerlo porque va el futuro de nuestros productores por delante, y con la ley de la cadena alimentaria española nos ampara jurídicamente esta ley para decir que si los costes suben, los precios deben subir. Gracias. Ok, merci. Donc, on va regarder dans le- Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar en el detalle sobre estas previsiones de cosecha para España, previsiones de potencial de producción, porque hay muchas incertidumbres que planean sobre la campaña y la evolución de esta sequía, especialmente en el norte de España. La paradoja verdaderamente es las regiones del sur parecen ser las menos afectadas por la sequía, cuando normalmente son las zonas más deficitarias desde el punto de vista de la pluviometría, pero tal vez son las zonas que están mejor equipadas en términos de almacenamiento de agua, de irrigaciones, de pozos, etcétera. Por lo tanto, son las regiones que se ven menos impactadas por esta situación climática actual. Por lo tanto, una producción en el sur de España, en Andalucía, que es algo inferior a la que lo era el año pasado, con unos 60.000 toneladas de potencial de producción en Andalucía. La región de Extremadura, que tiene una producción algo más tardía, con un potencial de producción sobre las 130.000 toneladas, más o menos igual que el año anterior. En rojo se ven también los paraguayos, que es una especificidad de la producción española. Al lado de las nectarinas tenemos en rojo los paraguayos. La región de Valencia, una región que tiene al entorno de unos 15.000 toneladas de potencial de producción. La región de Murcia, donde a pesar de la sequía, que también se ve afectada, hay menos restricciones de irrigación, a pesar de que existen problemas y dificultades a nivel de los pozos, de declaraciones de las cotas de agua que se les atribuye, pero un potencial de producción que se verá menos afectado. Y las dos regiones del norte, aquí se ve la producción en Cataluña con el año 2022, las heladas que habían tenido un impacto muy fuerte. En la producción este año no ha habido impacto climático, pero un potencial de producción que era el esperado, pero la incógnita es saber qué es lo que va a quedar de este potencial de producción, puesto que hay restricciones del 50% en algunas zonas y en otras zonas solo para, por ejemplo, en el canal de Urgel, para la supervivencia de los árboles, a pesar de que es una zona que los melocotones y nectarinas tienen poco peso. Y la misma cosa en Aragón, un potencial de producción en 2023 más o menos normal, pero ¿qué sucederá con este potencial de producción en las próximas semanas y meses, que son meses más bien secos? Y efectivamente lo que va a suceder en los Pirineos, allí donde están los pantanos que alimentan normalmente durante todo el verano la producción de este sector, en función de si se pueden reabastecer estos pantanos. En España se vio muy afectada por el hielo, con unas 80.000 toneladas de déficit, y ahora el potencial de producción que vuelve a lo normal, con más de 50% más que el año pasado para los melocotones y nectarinas, o un 40% más para las pavías, pero no lo voy a repetir una vez más, pero se trata de ver qué es lo que va a quedar una vez se haya concluido la campaña y hayamos visto el impacto de la sequía en la fisonomía de la producción, que vuelve al potencial normal, con las dos cuencas de producción, el Valle del Ebro y del Segro, con 450.000 para Cataluña, 490.000 para Aragón, y las del sur, donde ya han empezado la recolección, que están ligeramente por debajo. Cuando se combina todo esto en relación a la producción europea, tenemos un potencial de producción que se vuelve a un potencial de producción normal, con una producción normal,
es por lo tanto para los melocotones y nectarinas un 14% más que el año pasado y un 10%, un 2% más de la media 2021. Pero con el impacto de las inundaciones en Italia, la sequía en el norte de España y en el sur de Francia, estas previsiones deberán ser revisadas a la baja cuando podamos identificar cuál va a ser precisamente el impacto de estas incidencias climáticas. Estamos en un potencial medio. Aquí tienen el histórico para los 4 países principales. Estábamos al entorno de los 3.350.000. Estamos muy por debajo muy por encima de los años deficitarios y por debajo de años como el 2019, donde se estaba más de 3.800.000 de melocotones y nectarinas. Por lo tanto, una campaña que se presentaba sin incidencias climáticas importantes, pero con este interrogante, repito, de la sequía para ver qué es lo que acontecerá con esta campaña. Lo que se ha compartido entre todos son los costes de producción que aumentan en todas las cuencas con, por ejemplo, la mano de obra, el transporte, las dificultades para poder encontrar mano de obra para realizar los trabajos en las plantaciones, y la paradoja es, como lo ha dicho Manel, creo, inundaciones en Italia y la sequía en España y en el sur de Francia. Bueno, el cambio climático al que nos estamos enfrentando creo que nos acostumbrará a estas situaciones. Esta es la fisonomía del potencial de producción que habíamos visto en los distintos países productores. On fera une reactualización de ces Vamos a reactualizar estas previsiones de cosechas a mediados de junio para ver el impacto de estas incidencias climáticas, aunque tal vez algunos todavía tendrán dificultades para ver lo que podrá acontecer. No sé si entre los ponentes hay algo que quieran añadir o algo que quieran comentar. Il est 17h, on est dans Si l'état. no, ya son las 5 de la tarde, es el horario que nos habíamos fijado. Les doy las gracias por su presencia. A mediados de junio vamos a redifundir unas previsiones de cosecha y recolección para poder intentar ver cuál es el impacto de la sequía. Y les cito a finales de abril del año próximo para Medfel en Perpiñán, y les deseo a todos y a todas una buena campaña. Creo que todos lo necesitamos. Gracias a todos los que han participado, tanto como ponentes como de forma presencial. Muchas gracias.